Torito FM. Bienvenidos otro día más a Desayunos con Julián y Julia, cuando son exactamente las 6:45 de la mañana, del 22 de diciembre, día de la lotería, por cierto. Nos comentan desde la central que hemos sido la radio y especialmente este programa el más escuchado de todo el año. Este es el último programa del año. Curiosamente hoy hacemos 2000 programas que empezamos. Hoy nos viene un programón. En la sección de música, Adrián nos hablará sobre un cantante que seguro que conocéis. En la sección de noticias, Adrián y Vero nos hablarán del resumen de todo el año. Y en la sección de narrativa, Edu y Álvaro nos contarán un cuento sobre la amistad. Ahora un poco de publi y allá vamos. PC Gaming. Destapa tu poder con nuestro nuevo PC Gaming. Con el procesador más potente y la tarjeta gráfica de última generación. Sumérgete en mundos virtuales con gráficos asombrosos gracias a la GPU de altos gráficos. Con un diseño elegante y luces RGB personalizadas, tu PC Gaming llamará la atención a tu casa. Compra ya nuestro PC Gaming 389 LK. Ahora vamos con Adriana. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Música y Palabra. Hoy tendremos con nosotros a Mario García. ¡Hola! Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Para quien no lo conoce, es un rapero. Y oye, Mario, cuéntame un poco, ¿dónde comenzaste tu carrera musical? En la escuela de Nueva York. Y muy bien, y escribiste tu primer rap que se titula Brock a los 19 años, ¿no? Sí, 2 años después de entrar a la escuela de Nueva York. ¿Y nos podrías cantar un poco? Claro. Yo soy el mejor de aquí. Yo soy el bro, porque se llama el Brock. Yo soy el mejor cantante, pero ninguno me gana para yo soy el mejor para ganar todos los combates que estoy ganando. Todos los conciertos. ¡Qué temazo! ¿Y tienes algún rap pendiente? Sí, os lo contaría, pero es un secreto. ¿Y cómo se va a titular? Brock. Muy bien, y qué pena que no lo puedas cantar. Por cierto, llegaba a mis oídos que estás construyendo algo, ¿no? Sí, una escuela musical. Madre mía, qué proyecto tan bonito. ¿Y por dónde va a estar? ¿Dónde se va a ubicar? En Valencia. ¿Y va a ser de rap o de algún otro estilo? Sí, va a ser de pop, rap y baile. Fantástico. ¿Y para cuándo está previsto acabar la obra más o menos? Para finales de junio de 2025. ¿Y se saben más o menos los gastos de la obra? Sí, 3.000 al mes. Pero no me gustaba mucho hablar de dinero. Pues madre mía. ¿Y va a dar clase a algún famoso o famosa? Sí, Lola Íñigo, Pedro y ya está. Muy bien. Qué pasada. Pues muchísimas gracias y estaremos a la espera de tu rap. Estamos a la espera de tu rap y ahora os dejamos con la publi. Champú anticalvas. Recupera tu confianza con el nuevo champú anticalvas. ¿Cansado de ver cómo tu cabello se va debilitando día tras día? Con nuestra fórmula secreta, champú anticalvas está diseñado para fortalecer el pelo, activar el crecimiento del cabello y prevenir la caída. Ahora vamos con Vero en las noticias del año. Hola, aquí estamos con Noticias del Año. Normalmente nos llamamos Noticias de la Semana, pero este programa es un especial de fin de año. Ha sido un año muy bueno, pero con algunos contratiempos como la Dana, que ha sido muy dañina para todos y todas. Esta inundación ha sido una gran pérdida de material, casas entre otras cosas. Ha desaparecido a muchas personas, ha matado a otras y ha destruido hogares. Y nos ha dejado sin más de 2 semanas de clases. En resumen, ha sido una catástrofe total y nadie se ha podido salvar. A todos los afectados de una manera u otra.
Pero muchísimas personas han colaborado y gracias a las ONGs que han actuado lo más rápido posible y han sido de mucha ayuda dando suministros, cobijo y quitando barro de nuestros hogares. Ahora ya podemos decir que estamos un poquito mejor que antes. La gente dice que la culpa ha sido del gobierno. Nosotros estamos de acuerdo y ahora Amazon está entre la espalda y la pared. Porque él sabía que esto iba a pasar desde hace días y avisó sin casi antelación. Tuvimos que irnos 2 horas antes del colegio y como media hora después empezó un viento terrible. Y granizaba sin parar. Caían unos hielos enormes como las de la nevera de mi abuelo. Y bueno, volviendo a Amazon, han habido huelgas, han quemado la puerta del ayuntamiento y queremos que Amazon y los culpables de no avisar con antelación y provocar muertes dimitan. Pero en general, muchas gracias por ayudar ONGs y personas voluntarias. Volvemos en unos segundos. Construye la casa de tus sueños con el superconstructor de casas. Este increíble objeto puede construir la mejor casa del mundo. Llama ya al 127-6303, siempre a tu servicio. Compra ya en nuestra tienda Casa Sueño y también por intereses en la página casasueños.com. ¡Chao! Jamón ibérico, muy bueno, con extra de sal, patrocinado por Amir's Company. Un descuento de 30% si es zapatero. Compra ya en amirtienda.com. Compra ya jamón ibérico. Ahora vamos a hablar de un catastrófico incendio. Sucedió en Murcia, Leiva, a las 5:30, el 2 de agosto, en el Barranco de las Brujas. El incendio destruyó gran parte del bosque. Hubo bastantes heridos y ningún muerto por suerte. Pero esto ha sido una gran pérdida de material y oxígeno. Y lo peor es que esto lo creamos nosotros, tirando basura al suelo, al mar o dejando que se vuele. Así que por favor no contaminemos más y seamos más respetuosos con el medio ambiente. El incendio ha destrozado una gran parte del bosque. Los bomberos han intentado salvar todo lo posible, pero solo ha podido salvar una pequeña parte. Leiva es un pueblo de gran corazón. Aunque poca gente conoce este maravilloso pueblo, es muy bonito y amable. Se han presentado voluntarios Para replantar el bosque los domingos. También han donado dinero para comprar semillas para replantar. Y una joven chica muy amable e inteligente, con conocimientos médicos, ha ayudado a curar a los heridos de quemaduras graves en el hospital. También los ciudadanos de Leiva han donado 1 millón de euros entre todos y todas para ayudar a replantar los árboles de la zona afectada. En resumen, han sido de gran ayuda. Ahora vamos a hablar de la canción de este verano, que ha sido Potro Salvaje. Como una potra salvaje, venero, veraje, no pierde el sentido. No quiero riendas ni rajes, y en los homenajes me pongo un vestido. En la lotería han comprado más de 10.000 loterías y, como siempre, han ganado una buena pasta. Las fallas de este año han sido muy buenas, pero finalmente ha ganado la de Campanar. Para mi gusto, habían fallas más bonitas, pero seguro que todas se han esforzado un montón. Así que, felicidades atrasadas. Bueno, como muchos ya sabéis, Rafa Nadal se ha retirado del tenis el 10 de octubre. La razón por la que se retiró es por problemas físicos en los últimos años que le impedían dar su máximo esfuerzo. También ha sido un tenista muy bueno, ha ganado muchos premios. Uno de ellos es el ESPY al mejor jugador de tenis. Y este año ha habido una invasión de cabras. Esta invasión ha sucedido en Gandía y ha sido provocada involuntariamente por un señor de unos 40 años aproximadamente, que sus cabras han roto la puerta del corral y se han dado a la fuga. Se han encontrado cabras a los alrededores del pueblo, pero quedémonos con que son muy monas y un poco macabras. Lo bueno es que se han recuperado varias de ellas y las han puesto a salvo. Este 2024 han descubierto una cura para el Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad mental que le suele pasar a la gente mayor, perjudicando la memoria. Las personas que padecen esta enfermedad olvidan sus recuerdos juveniles. La probabilidad de que éstas sobrevivan asciende a un 95%. Y esperemos conseguir el 100% tarde o temprano. Bueno, Buena suerte con la lotería. Y aquí nos despedimos, noticias del año. Volvemos en 2 minutos. El iPhone 17 es lo mejor. Con el iPhone puedes hacer un montón de cosas, como sacar fotos geniales, jugar juegos súper chulos y hasta hablar con tus amigos por vídeo.
El iPhone 17 es rápido, no se traba y tiene un montón de aplicaciones que puedes usar. Si quieres un teléfono que haga todo, el iPhone es lo mejor. Netflix es lo mejor del mundo. Puedo ver un montón de series y películas. Solo le das al play y ya se pausa. Tiene un montón de cosas guays como Thing, de Dragon Prince y hasta Cobra Kai. Y puedes ver lo que quieres en cualquier momento en tu tablet, teléfono o TV. Así que si te aburres, Netflix Es lo mejor. Vamos con Edu y Álvaro y su microteatro. Iban al colegio 2 niños que se llamaban Marquitos y Chuchua. ¡Malo! ¡Malo tú, caracolense! Un día en el recreo se empezaron a pegar y todo el mundo los miraba fijamente. Eres idiota. Has dicho una palabrota. Tú has dicho palabrota y palabrota es una palabrota. Tú has dicho palabrota 3 veces. Invoco a Ladybug. Y yo a George Pig. Chocolate cake. Yes, please. Mummy, why? Y después de una larga batalla de imaginación y pupitas... ¡He ganado! No, he ganado yo. No, yo. ¡No, yo! Y después de otra larga discusión de imaginación y pupitas, sonó la campana. Me da igual la campana. A mí también. Soy un malote. Y yo también. Somos súper malotes. ¿Por qué eres malote? Porque me voy a hacer un tatu de una calavera. ¡Qué malote! Con un ratu permanente. ¡Qué malote! Pero no te he dicho dónde. ¿Dónde? En el culete. ¿Por qué no subís a clase?, dijo la profe. No queremos. ¡Al despacho de la directora! ¡No! Mientras subían a clase, ¿Qué? ¿Nos escapamos del cole? Vale. en el despacho de la directora... ¡Este comportamiento es inaceptable! Tenéis que ser... Llamó el teléfono. Dígame. Bla 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 bla. Ah, sí, ahora mismo voy. Se fue de la misma mención. Aprovechemos la oportunidad de escapar. ¡Exacto! ¡Mari Carmen! Pero hay que darse prisa. Fuera del cole. Anda, mira, es un perro. Pero está en la calle. Porque es callejero. Ah, ¿y si vamos a casa de mi abuela? Vale. ¿Y si vamos al perro para no caminar? Pero antes vamos a pensar un nombre para el perro. Y pensaron hasta que... ¡Aguacate! Sí. Unos kilómetros después... Ya hemos llegado. ¡Qué soplón! ¿Cuánto le ha costado? Le costó 9,99 en el Temu. Pues es muy grande. ¡Abuela! Se abrieron las 2 puertas. 2 horas después... ¡Tengo un martillo y soy el rey del mundo! ¡Ah! Como corría, se tropezó y nada más tocar la pared se derrumbó la mansión. ¡Adiós a la humilde moneda de mi abuela! Primera moraleja. Hay que ser buenos. Segunda moraleja. No hay que jugar con martillos. Tercera moraleja. No hay que comprar cosas por el Temu. Baratas, claro. Aquí nos despedimos. Esperamos que os haya gustado el programa de hoy. Hasta el año que viene.